Las fronteras y las banderas, como limitación y signo de exclusión, no son fruto de la gracia, sino del pecado. En Cristo resucitado se abren las puertas de la luz universal que alumbra a todos los hombres con una llamada a la fraternidad total. Que seamos todos hermanos es la esencia de la bendición del Cristo resucitado que asciende a los cielos. Sentado a la derecha de Dios, tiene su mirada sobre todo lo creado y lo humano. Su mano lo dirige todo hasta el punto omega, donde todo será transformado por el amor y la unidad. Nuestro destino es la unidad en el amor, introducidos en el corazón de la Trinidad amorosa y comunitaria. Los signos que van manifestando el sentido comunitario de la humanidad y la armonía con toda la creación son ya parte de esa bendición universal y celestial. Ser parte activa de lo que conduce a la relación de unidad en la justicia y la paz verdadera es la misión de los que se han encontrado con el resucitado en sus propias historias personales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Celebramos la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y en ella sentimos la presencia de un Dios que ya no está físicamente a nuestro lado, pero que de otra forma, llámese espiritualmente, sobrenaturalmente, sigue caminando con nosotros. El Emmanuel, el Dios con nosotros, no se desentiende de nuestra vida, sino que se hace presente en nosotros y con nosotros. Él manifiesta siempre el anhelo y el deseo de reconciliar, de perdonar, de liberar. Por eso comenzamos nuestra Eucaristía pidiéndole perdón a nuestro Dios de todo aquello que nos aleja de Él y de todo aquello que nos aleja de nuestros hermanos. Tú, el Dios del perdón y de la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el Padre de la misericordia, lento a la ira y rico en clemencia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el Dios Espíritu, que estás siempre con nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria. Y a donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo,
después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según
la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Y se hace discípulos de todos los pueblos. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Conclusión del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La solemnidad de la Ascensión nos recuerda que ponemos fin a la cincuentena pascual, al tiempo de la Pascua. Días en los que recordábamos constantemente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección no queda ahí, sino que continúa el proceso de la historia de la salvación. Sí, el Señor resucita, se aparece en varias ocasiones a los suyos, transmitiéndoles el mensaje de paz, que es fundamental para vivir en consonancia con la palabra del Padre, hecho hombre, y fundamental para sentirnos unidos en esa fraternidad, en esa unidad que nos hace discípulos de nuestro Señor Jesucristo y que de alguna manera manifiesta la coherencia en nuestro ser y en nuestro vivir. Y no solo eso, sino que es señal de identidad de nuestro vivir en el Señor Jesús, de nuestro ser cristianos. Alegría por la resurrección del Señor, por ese mensaje que fue transmitiendo a los suyos cuando iba apareciéndoseles ya resucitado, y a continuación el fragmento que hemos escuchado en el Evangelio y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegado el momento, sale hacia las afueras de Jerusalén, cerca de Betania. Lucas nos da detalles como siempre, levanta las manos y los bendice. Mientras iba bendiciéndoles, fue llevado hacia lo alto. Y ellos, pues, ¿qué iban a hacer? Volver de nuevo a Jerusalén. Y vuelve a dar otro detalle también muy importante, Lucas. Nos dice, estaban siempre en el templo, bendiciendo a Dios. Algún otro evangelista dice que estaban en el cenáculo por miedo a los judíos.
Lucas añade, en el cenáculo, claro que estarían, pero ojo, iban, una vez que el Señor es elevado a los cielos hasta que reciben la fuerza del Espíritu Santo, iban al templo bendiciendo a Dios. Ya no tenían miedo a los judíos para manifestar las grandezas de Dios en un lugar en el que, claro, aquellos que, iban a plantearles dificultad a la hora de presentar el mensaje de Jesucristo estaban habitualmente. Las lecturas que hoy escuchamos son bastante interesantes. Sí, la primera, Hechos de los Apóstoles, justo el inicio de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 11, el comienzo. Sí, sabemos ya lo escuchasteis en varias ocasiones, que Teófilo es un personaje posiblemente ficticio, que llama la atención para que prestemos un poco, atención, la atención necesaria a aquello que a continuación se nos va a relatar. Bueno, ¿qué más dice Lucas en su segundo libro? Primero el Evangelio, narra el camino de Jesús desde Galilea, desde Nazaret, hasta Judea, Jerusalén, con la muerte del Señor. Resurrección, ascensión a los cielos, pero claro, después de recibir el Espíritu comienza otro movimiento, que también Lucas le da énfasis en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ese movimiento va de Jerusalén hacia todo el cosmos, hacia todas las partes del mundo conocido, pregonando, anunciando la palabra de nuestro Dios. Ahí se nos dicen varias cosas que son interesantes. Les dio instrucciones a los apóstoles, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó, después de su pasión, dándole numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Ojo, eso de apareciéndoseles durante 40 días y lo que había dicho, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. No era un fantasma. No era una alucinación de los 12 ante el trauma que habían experimentado con la ausencia de Jesucristo y su muerte en la cruz. No. Lucas lo resalta. Se les presentó después de la pasión, dándoles pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo fundamental, del reino de Dios, el mensaje que debían de anunciar. Claro, sí, junto con el reino de Dios, Pablo, en la segunda lectura, nos habla también de que el Espíritu transmitía la sabiduría y la revelación para conocer al Padre, para iluminar los ojos del corazón, comprendiendo la esperanza a la que Cristo les llamaba, nosotros, la esperanza a la que Cristo nos llama. Y en el fragmento del Evangelio, se nos habla de que el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día. En su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Reino de Dios desde la conversión, Jerusalén y todo el cosmos, a todos los pueblos. Les pide, una vez que estaban juntos, que no abandonen Jerusalén, que no se alejen de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Lo mismo se nos recuerda en el fragmento del Evangelio, el mismo autor, Lucas, que vuelve a decir lo mismo, ¿no? Que les decía que estuviesen cerca de Jerusalén hasta que recibiesen la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza que viene de lo alto. Sigue Lucas en la primera lectura manifestando cosas también interesantes. Cuando les dice, sí, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Los apóstoles, pobres hombres, habían escuchado eso del reino. Pero claro, ante esto que les estaba diciendo, ya casi como si fuese una despedida, hasta cierto punto lo era, pues claro, ellos entendían ya, claro, este debe ser el momento en el que viene lo nuestro, ya se restaura el reino de Israel y a nosotros nos tocará pues, una posición interesante en alguna de las ciudades, de las pedanías, de las provincias de Israel. Ellos pensaban eso. Entonces, claro, por eso le preguntan, Señor, ¿es ahora cuando ya viene lo nuestro? ¿Y qué les dice? Pues
No os toca a vosotros conocer los tiempos y el momento en el que el Padre estableció con su autoridad. Vosotros preocuparos de lo que viene, la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros. ¿Para qué? Para que seáis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el confín de la tierra. Ser testigos de Jesucristo. He ahí nuestra misión. He ahí nuestro quehacer desde la fe, desde la esperanza y la caridad. Ser testigos de Jesucristo, anunciando la conversión y el reino de Dios. El reino de Dios implica anunciar todo aquello que está contenido en su palabra, en el Evangelio. Después sí, es elevado a los cielos y ya conocemos el pasaje. Pero claro, viene el post, después de que Jesús asciende a los cielos, y ahí, según Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, parece que están un poco anhelados, mirando al cielo, a ver si, esperarían a ver si bajaba, no sé, pero estaban anhelados. Claro, y ahí pues alguien se les presenta diciéndoles una cosa muy interesante que conocemos todos. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Ojo, porque esto es muy interesante para todos nosotros. ¿Cuántas veces quedamos tan a gusto en nuestros espacios de sosiego, de tranquilidad, y no nos damos cuenta que se nos está diciendo esto? ¿Qué haces ahí parado mirando al cielo? Continúa con tu tarea de testigo de Jesucristo, continúa con tu misión de anunciar el Evangelio, continúa como constructor del reino de Dios, tratando de dar testimonio de la presencia de Dios entre los hombres. Todo eso es lo que encontramos en el fragmento de la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles, en esos 11 versículos que hemos escuchado como primera lectura. La segunda, la carta de Pablo a los Efesios, ya indicaba cómo el Espíritu de Dios es la sabiduría y la revelación que se nos da para conocer a Dios. La sabiduría necesaria, fundamental, y la revelación, lo que Él manifiesta, lo que nos va haciendo experimentar, lo que nos va haciendo sentir, no tanto intelectivamente cuanto vitalmente, existencialmente. Esa revelación es la que nos lleva, junto con la sabiduría, a conocer a nuestro Dios. También el Espíritu nos da algo más. Es, que ilumina nuestros ojos, nuestro corazón, para comprender la esperanza a la que somos llamados, participar de la gloria de Dios, de la herencia de los santos. Y, claro, primera de las conclusiones de esa sabiduría y de esa revelación, ¿sí? Conocer la gloria que da en herencia a los santos. Y también conocer la grandeza del poder de Dios sobre todos nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Jesucristo cuando le resucitó entre los muertos y cuando lo llevó al cielo para sentarle a su derecha, a la derecha del Padre. A partir de ahí, ¿qué nos queda? Alabar a nuestro Dios con toda nuestra fuerza, por encima de todo aquello que pueda acontecer en nuestra existencia. Todo lo que existe, también nosotros, nuestro Padre Celestial lo puso bajo los pies del Hijo. Y se lo da a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Cabeza Cristo, la Iglesia, el cuerpo, que es la plenitud de todo en todos. Es decir, Pablo, aparte de aquello que implica la recepción del Espíritu Santo, en la sabiduría, en la revelación, en la esperanza a la que se nos llama, la riqueza de gloria que nos da en herencia, la santidad, la grandeza del poder de Dios en nuestro favor. Aparte de eso, al final también nos dice algo muy interesante, y es que la Iglesia es la plenitud de todo en todos. La Iglesia es la presencia como pueblo nuevo de Dios en el mundo que nos toca vivir. Muchas veces, echamos en contra de la Iglesia y decimos, hombre, el Evangelio sí, ¿cómo no? El mensaje de Jesucristo es muy interesante, claro que es muy interesante. Pero, hombre, eso de los curas, eso de la Iglesia, ya sé que no se debe identificar, evidentemente, Iglesia con jerarquía. No, la Iglesia somos todos los bautizados. Pero, ojo, como bautizados, miembros del pueblo de Dios, tenemos que sentirnos unidos en ese pueblo, en esa Iglesia que es sacramento de la presencia de Dios, que es fuente y culmen de aquello que estamos viviendo,
la fe, la esperanza y la caridad. En ella es donde vamos enriqueciéndonos unos y otros y donde vamos caminando hacia la santidad y hacia la perfección. Ya en el fragmento del Evangelio, lo que había dicho, el comenzar el anuncio del reino por la conversión, que implica el perdón de los pecados para todos los pueblos y para todos los hombres. Y la misión nuestra, que es ser testigos de todo aquello que Jesucristo nos ha transmitido, de todo aquello que Jesucristo nos invita a experimentar desde su presencia en medio de nosotros. Sintiéndonos bendecidos por nuestro Dios, como se sintieron los 12 cuando estaban contemplando cómo Jesucristo ascendía a los cielos, pues sintiéndonos bendecidos por el mismo Dios, continuemos mejor nuestra función, nuestra misión de testigos de Jesucristo con alegría, con gozo, con hidalguía y con generosidad. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, sabiendo que Él escucha nuestra humilde plegaria y atiende a nuestras peticiones. Por la Iglesia, cuerpo de Cristo, para que, fortalecida por el Espíritu Santo, sea testigo fiel del Evangelio en todo el mundo, anunciando la fe, la esperanza y el amor en medio de los desafíos de nuestro tiempo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos que viven con la mirada fija en las preocupaciones terrenales, para que comprendan que el reino de Dios es de otro orden y encuentren fuerza en la misión de servir a los demás, como Cristo nos enseñó. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes están llamados a liderar comunidades y tomar decisiones importantes, para que, conscientes de su responsabilidad, sean verdaderos servidores de la misericordia y de la justicia de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que se sienten desanimados o perdidos en su fe, para que el ejemplo de los discípulos y la promesa del retorno de Cristo renueven su esperanza y fortaleza espiritual. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cada uno de nosotros, para que dejemos de mirar al cielo con una fe pasiva y sepamos comprometernos activamente con la construcción de un mundo más justo y solidario, como Jesucristo nos enseñó. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la próxima solemnidad de Pentecostés, a celebrar el próximo domingo, para que con la intercesión de la Virgen María recibamos con un corazón bien dispuesto al Espíritu Santo, quien nos impulsa a ser verdaderos sembradores de esperanza y compasión en el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que en las redes sociales ayudan a dar a conocer el mensaje de Cristo, para que sepan llegar al corazón de todo el mundo, especialmente de los más jóvenes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que sufren por cualquier causa, para que pongan su confianza en el Señor, que va a la casa del Padre e intercede por nosotros y a la vez está con nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad y de misericordia,
Derrama la fuerza del Espíritu sobre nosotros para que vivamos como testigos tuyos en el anuncio de tu palabra y en la espera de tu promesa, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor de nuestro sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos, por este sagrado intercambio, elevarnos hasta las realidades del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús, el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y Señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo, y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos alcanzar siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a todos aquellos que murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en la fe, en la esperanza y en el amor, sintiéndonos llamados a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, dirijámonos a Él con la oración que nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú,
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra nos concedes gustar de los divinos misterios. Te rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos de apagar el cirio pascual que nos ha acompañado desde la vigilia de la Pascua hasta hoy.
el día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, y que solo volverá a encenderse para celebrar el comienzo de la vida cristiana en los bautismos y para despedir a nuestros hermanos que ya pasan de este mundo a la casa del Padre en los funerales. Luz que nos recuerda que también nosotros hemos de ser luz en Cristo, el cirio, el Kyrios, que ilumine y que resplandece en el anuncio de su palabra y en la construcción de su reino. Regina Celi, lecare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexi sicut dispit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.